Podría haber algo antiguo oculto bajo las olas del Triángulo de las Bermudas. Durante cientos de años, esta misteriosa parte del océano ha estado relacionada con barcos desaparecidos, aviones que se esfuman y eventos inexplicables. Pero, ¿y si hay más bajo las olas que solo misterio? Algunos investigadores creen que una civilización avanzada pudo haber prosperado aquí, y sus ruinas ahora están escondidas en las profundidades del océano. ¿Hay evidencia real o es solo una leyenda? A medida que profundizamos en la evidencia, tendrás la oportunidad de decidir qué es verdad. ¿Estás listo para sumergirte en el misterio? Número 10. El Triángulo de las Bermudas, un lugar de fascinación interminable. Entre los exploradores de lo inexplicable, el Triángulo de las Bermudas tiene el mismo atractivo legendario que la ciudad antigua de Atlántida. La emoción llenó el aire cuando surgieron historias sobre formas inusuales encontradas en lo profundo de sus aguas. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿podrían ser los restos de una civilización olvidada con herramientas avanzadas o fuentes de energía desconocidas? Estas ideas sugieren que una energía antigua podría aún estar presente, posiblemente causando los extraños cambios magnéticos que han confundido tanto a barcos como a aeronaves. Si bien muchos expertos cuestionan estas afirmaciones y algunos creen que están exageradas, ha habido relatos de formaciones extrañas, similares a pirámides bajo el mar. Algunos incluso las describieron como si estuvieran hechas de vidrio. Pero aquí está la verdad. Los científicos nunca han encontrado pruebas reales de pirámides de vidrio. Las formas no coinciden con el diseño clásico de pirámides, y es engañoso etiquetarlas como estructuras, hechas por manos humanas. El lugar que generó gran parte de esta especulación se conoce como el Camino de Bimini, justo al noroeste de la isla de North Bimini. Este sitio contiene dos patrones de piedra curiosos que a primera vista parecen hechos por humanos. Al principio, algunos investigadores pensaron que podría ser parte de una ciudad antigua enterrada. Pero estudios posteriores han demostrado que estas piedras son losas de piedra caliza natural formadas con el tiempo por el mar. Las capas debajo son roca sólida, nada que sugiera viejas paredes o pisos. Los científicos también no encontraron signos de tallado o técnicas de construcción. Entonces, ¿qué podemos decir realmente sobre esta supuesta ciudad hundida? Por ahora parece que la naturaleza engañó a nuestros ojos y la imaginación hizo el resto. No hay un vínculo sólido con Atlántida aquí. Otra leyenda puesta a descansar. Aún así, si pudieras explorar el Triángulo de las Bermudas sin ningún peligro, ¿harías el viaje? ¿Y qué misterio perseguirías primero? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Pero espera, Atlántida no es la única historia antigua relacionada con estas aguas. En 2001, un extraño descubrimiento cerca de Cuba sorprendió al mundo. ¿Podría ser esta la pieza que falta en el rompecabezas? Número 9. Pirámides submarinas cerca de Cuba. La conexión con Atlántida. El océano siempre ha estado lleno de secretos. Durante cientos de años la gente se ha preguntado si ciudades antiguas están ocultas bajo las olas. En el año 2001, un equipo que exploraba el fondo marino frente a la costa occidental de Cuba hizo un descubrimiento asombroso. Formas geométricas grandes, a más de 2000 pies bajo el agua. Algunos creían que estas formas parecían los restos de una ciudad perdida. Los investigadores Paul Weinswijk y Pauline Salitsky utilizaron sonar para escanear las profundidades del océano. Lo que encontraron sorprendió a muchos. Características simétricas como pirámides, plazas redondas y patrones de piedra cuidadosamente colocados. Para algunos, estas formas eran similares a las ruinas antiguas encontradas en Centroamérica, como las construidas por los mayas o los aztecas. Otros incluso las conectaron con el mito de Atlántida. Una teoría sugiere que este sitio pudo haber pertenecido a una civilización olvidada que existió hace miles de años. Al finalizar la última edad de hielo, los glaciares se derritieron y los niveles del mar subieron, posiblemente hundiendo este antiguo lugar bajo el océano. Esa línea de tiempo, hace aproximadamente 10 a 12 mil años, coincide con la historia contada por el filósofo griego Platón. Él dijo que Atlántida desapareció bajo el mar alrededor de 9000 años antes de su tiempo. Según Salitsky, sus cámaras submarinas capturaron imágenes de enormes bloques de piedra con bordes afilados, algunos de los cuales parecían tener tallados misteriosos. Pero no todos están de acuerdo.
Muchos científicos creen que podrían ser formas naturales, formadas por actividad volcánica submarina o corrientes cambiantes. Dado que no se han encontrado herramientas, cerámica o artefactos humanos, los expertos siguen siendo cautelosos. Ya sea prueba de una civilización hundida o solo una extraña formación natural, el misterio está lejos de resolverse. ¿Podrían otras estructuras antiguas aún estar ocultas bajo el fondo del océano? A medida que la tecnología mejora, el fondo marino podría algún día revelar sus secretos. ¿Qué piensas tú? ¿Historia perdida o ilusión natural? Pero no todos los misterios del Triángulo de las Bermudas están relacionados con ruinas antiguas. ¿Y si las respuestas están en la propia forma y estructura de la región? ¿Podrían secretos más oscuros estar enterrados aún más profundo? Número 8. Los agujeros azules. Profundidades oscuras del océano. Bajo las claras aguas turquesas de las Bahamas, en lo profundo del Triángulo de las Bermudas, se encuentran algunas de las características más desconcertantes del océano: los agujeros azules. Estos enormes hundimientos submarinos, formados cuando antiguas cuevas de piedra caliza colapsaron, han despertado curiosidad durante cientos de años. Se extienden cientos de pies en el mar, y algunos se cree que están conectados a vastos sistemas de túneles ocultos bajo el fondo marino. Si bien son impresionantes en apariencia, los agujeros azules también pueden ser peligrosos. A diferencia de los tramos de océano calmos y arenosos, estos vacíos crean fuertes remolinos cuando las mareas cambian. A medida que el agua fluye a través de los estrechos canales, pueden formarse vórtices repentinos, lo suficientemente poderosos como para arrastrar objetos en segundos. Esto ha llevado a una inquietante pregunta. ¿Podrían los agujeros azules ser en parte responsables de algunas de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? Las corrientes que crean podrían fácilmente atraer pequeños barcos. Y si sus túneles ocultos se extienden más de lo imaginamos, podrían estar escondiendo piezas de naufragios perdidos, enterrados fuera de la vista. Aún así, hay razones para ser cautelosos con esta teoría. La mayoría de los agujeros azules se encuentran cerca de islas, mientras que muchas desapariciones en el Triángulo ocurren en aguas más profundas y abiertas. Un remolino podría afectar a una embarcación pequeña, pero no a barcos o aviones más grandes que viajan a alta velocidad. Aún así, el misterio persiste. Algunos científicos se preguntan si los túneles conectados a los agujeros azules se extienden a partes inexploradas del océano, donde el fondo marino aún no ha sido completamente mapeado. Otros creen que estas profundas cavidades podrían contener fuerzas geológicas únicas, quizás fuerzas que la ciencia aún no ha comprendido completamente. ¿Son los agujeros azules simplemente maravillas naturales esculpidas por el tiempo o esconden algo más? ¿Podría la verdad estar descansando en el fondo, esperando ser descubierta por futuros exploradores? ¿Y si el peligro no es solo sobre extraños pozos oceánicos? Podría haber algo más antiguo, algo incluso más oscuro, esperando en las profundidades. Una leyenda de las profundidades podría ofrecer la próxima pista. Antes de explorar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Ayuda mucho a este canal, y si hacen eso, haré todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? Número 7. Lusca, la criatura mítica bajo las olas. En las costas de las Bahamas, donde los agujeros azules se hunden en aguas oscuras, vive una escalofriante leyenda. Los locales de la isla Andros cuentan historias de una misteriosa criatura marina, Lusca. Se dice que habita en las oscuras cuevas submarinas, y Lusca no es un animal ordinario. Algunos lo describen como un enorme calamar. Otros creen que es parte tiburón, parte pulpo, pero todos coinciden en que es un poderoso depredador de las profundidades. El folclore afirma que Lusca puede hundir barcos enteros, haciéndolos desaparecer sin dejar rastro. Para algunos es solo un cuento de mar aterrador, pero el océano alberga verdaderos gigantes. El pulpo gigante del Pacífico puede pesar más de 600 libras y extenderse más de 30 pies, y su primo, el calamar colosal, podría crecer aún más. ¿Podría Lusca ser una especie que nunca hemos visto? ¿O es solo una historia moldeada por el miedo y las corrientes oceánicas? Un pescador recuerda un encuentro que nunca ha olvidado. Pensó que estaba flotando sobre un arrecife, hasta que éste se movió. Lo que parecía ser largos brazos se extendió hacia su barco.
Luego, tan rápido como apareció, desapareció, tragado por el mar, dejando solo agua en remolino. ¿Fue una sombra, un enorme calamar o algo completamente diferente? Entonces, ¿qué es Luzca? ¿Podría ser un gigante oculto que la ciencia aún no ha nombrado? ¿O es simplemente un mito nacido del miedo a lo desconocido? El fondo del mar guarda bien sus secretos, y donde terminan los hechos, comienzan las historias. Por ahora, Luzca sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del Triángulo de las Bermudas. Pero no todos los relatos extraños del Triángulo son mitos. Algunos están basados en hechos históricos, como el misterio del desaparecido SS Cotopaxi. ¿Podría ser esta la pista que cambia la historia de leyenda a verdad? Número 6. El SS Cotopaxi. Un misterio de un siglo resuelto. En los últimos días de 1925, el SS Cotopaxi, un carguero, zarpó a través del corazón del Triángulo de las Bermudas y desapareció. Sin llamada de auxilio, sin restos, solo silencio. Durante casi un siglo, el destino del barco fue un inquietante signo de interrogación en los mapas marítimos. La embarcación salió de Charleston, Carolina del Sur, el 29 de noviembre, con destino a La Habana, Cuba. A bordo iban 32 miembros de la tripulación y una carga de carbón. Solo 2 días después, el barco envió un mensaje por radio. Estaba atrapado en una feroz tormenta. Luego no se supo más. A lo largo de los años se acumularon teorías. Algunos creían que fue víctima de extrañas fuerzas del Triángulo, otros apuntaron a olas rebeldes o fallas estructurales. Luego, en enero de 2020, algo cambió. El historiador marítimo Michael Barnett confirmó que un naufragio encontrado a 35 millas de la costa de Florida era, de hecho, el Cotopaxi. El barco no había desaparecido en otro reino, se había hundido durante esa tormenta, probablemente debido a filtraciones y un casco debilitado. La verdad, por fin, salió a la luz. Pero mientras se resolvía una pregunta, surgieron otras. ¿Cómo pudo hundirse un barco tan cerca de la costa y permanecer oculto durante tanto tiempo? ¿Y si el Cotopaxi yacía justo debajo de la superficie, cuántos más barcos desaparecidos permanecen sin descubrir en las vastas aguas del Triángulo de las Bermudas? Para las familias de quienes se perdieron en el mar, la identificación trajo paz. El Cotopaxi no había sido llevado por fuerzas sobrenaturales, simplemente había caído víctima del poder bruto de la naturaleza. Pero el mar aún guarda secretos. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Es el Triángulo de las Bermudas solo un tramo tormentoso de océano o hay algo más misterioso en juego? Un capítulo se cierra, pero otros incontables podrían estar esperando ser escritos. La historia de Cotopaxi puede ser conocida ahora, pero otras pistas permanecen sumergidas. ¿Podría la extraña formación conocida como el Camino de Bimini ser la próxima pieza del rompecabezas? Número 5. El Camino de Bimini. ¿Una estructura antigua olvidada? El mar siempre ha guardado secretos, algunos comprobados, otros aún debatidos. Uno de los misterios más curiosos se encuentra cerca de la isla de Bimini, en las aguas profundas del Triángulo de las Bermudas. Se llama el Camino de Bimini, una formación rocosa submarina que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. En 1968, el biólogo marino Dr. J. Manson Valentine se topó con esta inusual estructura. Descansando a unos 5,5 metros debajo de la superficie, la formación se extiende casi media milla en línea recta. Sus grandes bloques de piedra caliza rectangular parecían extrañamente organizados, como si hubieran sido colocados allí por manos humanas. Para muchos, parecía un camino o sendero hundido, alimentando la especulación de que podría ser parte de una civilización perdida, tal vez incluso Atlántida. Algunos pensaron que el Camino de Bimini era una estructura prehistórica, tragada por el mar cuando los niveles del agua subieron hace miles de años. Los exploradores se sumergieron en las profundidades, esperando descubrir ruinas, tallados u otras pistas antiguas. Con el tiempo surgieron rumores de símbolos extraños y paredes enterradas, pero nunca se encontró evidencia confirmada. Geólogos como Eugene Shin y Marshall McCusick luego examinaron más de cerca. Su investigación sugirió un origen natural. Según ellos, las rocas eran roca de playa, un tipo de piedra caliza que se forma a lo largo de las costas y se agrieta naturalmente con el tiempo. Las formas ordenadas y en bloques pueden ser una ilusión de la naturaleza, no ingeniería antigua. No se encontraron signos de herramientas, tallados o métodos de construcción, lo que pone en duda la idea de un camino hecho por el hombre.
Aún así, no todos están convencidos. Mientras muchos aceptan la explicación científica, otros creen que el misterio merece más estudio. ¿Podrían aún existir rastros de una cultura antigua enterrados bajo la arena y el mar? Lo que está claro es que el océano invita a la maravilla. Ya sea que el camino de Bimini fuera parte de una civilización próspera o simplemente un truco de la naturaleza, nos recuerda cuánto desconocemos realmente sobre nuestro pasado submarino. Pero los secretos del Triángulo de las Bermudas podrían ir aún más profundo. ¿Y si el verdadero peligro no proviene de ruinas antiguas, sino del propio fondo del océano? ¿Podría el gas metano ser la fuerza oculta detrás de algunas de estas desapariciones? Número 4. Erupciones de hidratos de metano. El Triángulo de las Bermudas ha capturado la imaginación durante generaciones. Barcos desaparecen, aviones se esfuman, y a menudo no se encuentra rastro alguno. Mientras muchos apuntan a causas extrañas como campos magnéticos o encuentros alienígenas, una posible explicación podría estar bajo el mar. Metano congelado enterrado en lo profundo del fondo oceánico. Estos fríos bolsillos de gas metano están atrapados bajo intensa presión y bajas temperaturas. Normalmente permanecen estables. Pero si el fondo marino se altera, ya sea por placas tectónicas en movimiento, deslizamientos de tierra submarinos o incluso el aumento del calor oceánico, puede desencadenar una liberación repentina de gas. Cuando una burbuja masiva de metano asciende rápidamente, desplaza el agua. Si un barco está encima, podría perder flotabilidad y hundirse en segundos, dejando poco o ningún resto. Esta teoría ganó impulso en el año 2016. Cuando los científicos descubrieron grandes cráteres en el fondo marino de Noruega. Cicatrices de antiguas explosiones de metano lo suficientemente poderosas como para agitar el agua encima. Un año antes, en 2015, un estudio del Servicio Geológico de los Estados Unidos reveló vastos campos de hidratos de metano en la región del Triángulo de las Bermudas, especialmente en un área llamada Blake Ridge. Los expertos creen que si ocurriera una liberación lo suficientemente grande, un barco podría ser arrastrado bajo el agua en momentos. Sin embargo, esta teoría tiene sus límites. La mayoría de los depósitos de metano conocidos no se encuentran en las zonas más profundas del Triángulo, donde ocurrieron muchas de las desapariciones famosas. Y hasta ahora no hay un vínculo comprobado entre un solo naufragio y una erupción de gas. En cuanto a los aviones, algunos sugieren que el gas liberado podría afectar la presión del aire o interferir con los motores, pero nuevamente no hay evidencia sólida que respalde esto. Aún así, muchos científicos ven las erupciones de hidratos de metano como una de las explicaciones más realistas para al menos algunas de las desapariciones en el Triángulo. La naturaleza puede ser impredecible. Aún así, quedan muchas preguntas. Si el gas metano explica parte de la historia, ¿qué pasa con el resto? El Triángulo de las Bermudas aún puede guardar secretos que nadie ha descubierto. Si misterios como este te fascinan, no olvides darle me gusta a este video. Tu curiosidad ayuda a mantener viva la búsqueda y nunca sabes qué descubrimiento podría venir a continuación. Número 3. Olas rebeldes. Gigantescas paredes de agua. El mar está lleno de sorpresas. Calmo y pacífico un momento, luego furioso y mortal al siguiente. Entre sus muchos peligros, las olas rebeldes se destacan como algunas de las más aterradoras. Enormes muros de agua que pueden elevarse hasta 100 pies de altura sin previo aviso y tragarse incluso los barcos más grandes. Durante cientos de años, los marineros han contado historias sobre estas olas monstruosas. La mayoría fueron desestimadas como cuentos de mar o exageraciones. Pero hoy, la ciencia confirma lo que los marineros siempre supieron. Las olas rebeldes son reales. Y en el Triángulo de las Bermudas, donde poderosas corrientes y tormentas violentas se encuentran, las condiciones son ideales para que se formen. Estas olas son diferentes de los tsunamis. Mientras que los tsunamis son causados por terremotos submarinos o deslizamientos de tierra, las olas rebeldes aparecen de la nada cuando las corrientes oceánicas chocan con olas impulsadas por el viento. Esta colisión puede crear un fuerte y elevado oleaje. En el año 2004, los satélites detectaron más de 10 de estas olas en el océano abierto, cada una más alta que 80 pies. El Triángulo de las Bermudas se encuentra donde la corriente del Golfo se encuentra con otras corrientes fuertes.
Agrega huracanes y tormentas tropicales y obtienes una receta para el caos. Investigadores de la Universidad de Southampton realizaron simulaciones y encontraron que estas olas pueden combinarse para formar olas aún más grandes, lo suficientemente poderosas como para aplastar barcos en cuestión de minutos. En el año 1978, el MS München, un enorme barco de carga de 508 pies de largo, desapareció en el Atlántico sin enviar ninguna señal de auxilio. Solo se encontró un bote salvavidas. Estaba severamente dañado, doblado y torcido, como si hubiera sido golpeado por algo con una fuerza increíble. Algunos expertos creen que una ola rebelde fue la culpable. ¿Podrían estas misteriosas olas explicar algunas de las desapariciones no resueltas del Triángulo de las Bermudas? A diferencia de teorías alienígenas o afirmaciones paranormales, esta explicación está fundamentada en la ciencia. Las olas rebeldes son reales. Son repentinas. Aún así, el océano guarda muchos secretos. Si bien las olas rebeldes pueden explicar el destino de algunos barcos perdidos, hay otros acertijos escondidos bajo las olas. Se han encontrado objetos extraños e identificados en el fondo marino. ¿Podría el fondo del océano contener misterios aún más profundos? Número 2. Objetos sumergidos no identificados. El Triángulo de las Bermudas es conocido por más que solo barcos y aviones desaparecidos. Bajo sus aguas yace un cementerio de naufragios de todos los siglos. Este paisaje submarino atrae a exploradores y cazadores de tesoros que esperan descubrir piezas de historia olvidada. Uno de estos aventureros se topó con un curioso mapa de los años 60. Creado con datos de satélite tempranos, el mapa enumeraba numerosos naufragios esparcidos por el Caribe. Pero un punto en particular destacó. En lugar de nombrar un naufragio, estaba marcado simplemente como un objeto no identificado. Impulsado por la curiosidad, el cazador de tesoros se sumergió en el misterio, preguntándose si podría estar relacionado con algo tan antiguo como el viaje de Cristóbal Colón. A una profundidad de aproximadamente 300 pies, encontró algo extraño, algo que no parecía un naufragio. Lo que descubrió fue un objeto masivo, cubierto de coral, pero aún mostrando claros signos de estructura. Largos brazos se extendían desde su cuerpo, organizados en conjuntos de 5. No muy lejos se encontraron 2 objetos más con las mismas características. Sus formas y colocación coincidentes insinuaban un diseño hecho por humanos, o tal vez no completamente natural. A pesar de este descubrimiento inusual, no ha habido una investigación científica importante. No hay registros oficiales, no hay informes gubernamentales, no hay análisis detallados. Por ahora, los objetos permanecen como un misterio, sentados tranquilamente en el fondo del océano. ¿Podrían ser restos de una civilización antigua, tecnología olvidada, o algo completamente desconocido? Y si el Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar de barcos perdidos, sino también hogar de cosas que nadie puede explicar, como anomalías magnéticas o incluso objetos de más allá de nuestro mundo, ¿qué otros secretos podrían aún estar ocultos bajo las olas? Número 1. El efecto Hutchison. Nubes inusuales, brumas brillantes y túneles de aire repentinos. Estos fenómenos extraños han sido reportados durante décadas en lugares misteriosos como el Triángulo de las Bermudas. Algunos dicen que estos extraños patrones climáticos podrían ser más que una simple coincidencia. Creen que estas fuerzas podrían confundir los sistemas de navegación, interrumpir los instrumentos de aeronaves, o en los casos más extraños, incluso hacer que barcos y aviones desaparezcan. Una teoría apunta al trabajo de un inventor canadiense llamado John Hutchison. Durante los años 80, Hutchison afirmó haber descubierto un inusual campo de energía a través de experimentos electromagnéticos. Dijo que esta energía podría hacer que los objetos levitaran, atravesaran otros materiales o incluso se elevaran del agua mientras estaban rodeados de un extraño resplandor. Los partidarios de esta teoría sugieren que campos de energía similares podrían existir naturalmente en el Triángulo de las Bermudas, causando los extraños eventos vinculados a esa área. Pero hay un problema. Si bien algunas de las demostraciones de Hutchison fueron filmadas, los científicos no pudieron reproducir los resultados. La mayoría de los expertos creen que los experimentos fueron mal interpretados, sin evidencia sólida que respalde las afirmaciones. Hasta la fecha, ningún laboratorio de renombre ha confirmado ninguna parte del llamado efecto Hutchison.
Aún así, estas ideas capturan la imaginación. Nos recuerdan cuánto desconocemos realmente sobre las fuerzas de la naturaleza y las profundidades de nuestro planeta. ¿Podría haber energías desconocidas en juego bajo la superficie? ¿Podrían algunos de los misterios del triángulo tener una explicación científica que simplemente no hemos descubierto aún? El Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los mayores acertijos del mundo. En cuanto al efecto Hutchison, puede que no sea ciencia comprobada, pero continúa inspirando nuevas preguntas. ¿Qué teoría crees que se acerca más a la verdad? Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura.